Estado, un poquito antes del golpe de Estado, y marcó en mi formación muchísimo. Sus dos últimos libros, ha escrito mucho. Estábamos recordando su tesis de licenciatura que fue premiada, que fue una crítica a la alabanza que le dieron a Ortiz Mena, y se llama el modelo económico reciente. Le valió el premio Banamex a la mejor tesis de licenciatura. Sus dos últimos libros, ustedes ya me hicieron el favor de comentármelo y de traerlo, El ocaso de la globalización, y en esta ocasión que nos hace el favor de estar con nosotros para poder disertar un tema de su último libro. El tema de su último libro es la economía mexicana, desafíos y retos ante Trump, ante la nueva geopolítica mundial y la nueva geopolítica en América Latina, y obviamente en la coyuntura mexicana. Con ustedes dejo a Arturo Huerta, lo dejo en compañía del doctor Luis Benavides, quien juntos impulsamos esta idea porque queremos impulsar un taller, seminario permanente para tomar la palabra desde abajo, en forma plural, crítica, sobre la cuarta transformación. La cuarta transformación puede ser una entelequia, pero puede ser también una convocatoria para cómo entramos al problema de la nación. En esa perspectiva es que este es el preámbulo con un ponente de esta calidad para que en enero podamos iniciar el seminario taller permanente sobre la cuarta transformación. Dejo aquí también a Gerardo y dejo la palabra a Arturo Huerta. Posteriormente el doctor Benavides, con su sapiencia, va a hacer la síntesis de las Arturo Huerta. Bueno, buenos días, disculpen la tardanza. Agradezco la invitación para estar aquí con ustedes. Y más que hablar del libro, ya es historia. Bueno, lo hice en mi año sabático, estuve de agosto de 2016 a julio de 2017 en el Instituto de Economía Levy de Bard College de Nueva York. Y bueno, me tocó todo el proceso electoral en Estados Unidos entonces este libro, del cual hizo referencia Francisco Javier, el resultado de esa investigación, o sea, la economía mexicana frente a la política económica de Estados Unidos, de Donald Trump. Pero bueno, yo justo ahora en enero cumplo 44 años tiempo completo de profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Yo fui profesor aquí en la Escuela de Economía de la Universidad de Puebla de agosto del 73 a diciembre del 74. Y pues, siempre me he dedicado a la investigación, ¿no? Entonces ahora voy a hablar de lo que he venido trabajando últimamente. De los problemas que enfrenta la economía mexicana y en qué medida el nuevo gobierno los va a encarar. Que es, repito, la situación actual, ¿no? Y las perspectivas que se presentan. Hay que tomar en cuenta de que a partir de la crisis de la década de los 80 se replanteó toda la política económica que venía predominando desde fines de los 30 hasta el 81, que era rectoría del Estado de la actividad económica, donde el Estado regulaba al sector externo, regulaba el Estado financiero
el gobierno tenía manejo soberano de la política económica y la economía mexicana creció al 6.4% promedio anual de fines de los 30 hasta el 81. Y culparon de la crisis del 82 a esa participación creciente del Estado en la actividad económica, culparon de la crisis de la política proteccionista, y en esta década perdida de los 80 se dejó de lado esas políticas proteccionistas. México ingresó en el 86 al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio. Es decir, se dejó de lado la política proteccionista y pasamos a libre comercio. Y luego también pasaron a predominar las políticas de austeridad fiscal. A partir del 83 la economía mexicana tiene superávit primario, es decir, el gasto pasa a ser menos que los ingresos, aunque el déficit era financiero, era por el pago de servicios de la deuda. Entonces, pero el gobierno, repito, tenía una austeridad fiscal desde el 83. ¿Y cómo se logra la austeridad fiscal? El gobierno disminuye su gasto y su inversión, justo para evitar el déficit, y en el momento en el cual el gobierno deja de invertir en la cúpula empresarial, pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Entonces, la austeridad fiscal, o sea, ninguna política económica es neutra, todas las políticas responden a intereses de clase. Esta política de austeridad fiscal ha venido reduciendo el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Y por lo tanto, le aumenta la participación en la cúpula empresarial, repito, que pasa a invertir donde el gobierno deja de hacer. En 1980 el gobierno tenía más de 2.000 empresas públicas, que actualmente no tienen ya ninguna, ¿no? Prácticamente. Y bueno, entonces, repito, con Miguel de la Madrid empezaron a instrumentarse estas políticas de más mercado y menos Estado. Viene el periodo de Salinas de Gortari y se procede a dar autonomía al Banco Central. Eso se aprueba en el Congreso en el 93 y empieza a operar a partir de abril del 94 la autonomía del Banco Central. ¿En qué consiste la autonomía del Banco Central? Política que todo el mundo, este nuevo gobierno defiende. Es quitarle el control de la moneda del gobierno, ¿no? Hacer de la institución monetaria un ente autónomo del gobierno. Y el problema es que el gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. Claro. Veamos la situación en la cual están los países de la zona euro, ¿no? Donde hay un solo banco central para todos ellos, ningún país por sí solo puede financiarse con el euro, ninguno puede devaluarlo. Y ya está la situación en la cual está, ¿no? La única economía victoriosa es Alemania, todos los demás son perdedores. Y entonces con la autonomía del Banco Central se pasa a instituir la política de austeridad fiscal. O sea, el gobierno no puede financiarse con la moneda, tiene que trabajar con la austeridad fiscal, y si cae en déficit, cae en deuda, ¿no? Y de hecho, en el periodo de Salinas de Gortari, como el gobierno también logró la austeridad fiscal. O sea, la deuda había crecido tremendamente en la década de los 80 por la cuestión del déficit financiero. Y entonces Salinas de Gortari vendió la banca, vendió Teléfonos de México y todo fue para el pago de la deuda. Entonces se disminuyó un poco la deuda y luego con la política de estabilidad que venía predominando, el traje del peso al dólar, se baja la inflación, se baja la tasa de interés, entonces se logra el saneamiento de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se logró? El pago de deuda con activos. Se disminuyó el monto de la deuda vendiendo activos. ¿Y quién lo compró? Pues aquella banca paralela que se había desarrollado en la década de los 80 a través de las bolsas de valores. Y no por nada, los que compraban la bolsa eran bolseros, ¿no? Gente que venía del mercado bursátil, del mercado especulativo, y no por nada nos llevaron a la crisis de diciembre del 94-95, a partir de estas prácticas especulativas desarrolladas por esos nuevos banqueros que venían, repito, de la bolsa. Entonces vemos, luego también hay que tomar en cuenta cómo en el 94 empieza en el 94 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde también se pasa a instituir la apertura comercial que venía
ya desde el ingreso de México al GATT en el 86. Hay que recordar el discurso de Salinas de Gortari en el Congreso de Estados Unidos en el 93, donde defendía la necesidad de que se firmara este acuerdo comercial para frenar la migración. O sea, este acuerdo comercial, las empresas norteamericanas se van a establecer en México para crear empleos en México y así frenar la migración. Pero los resultados han sido de que la migración aumentó, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta mayor apertura comercial han crecido más las importaciones que las exportaciones. Estas mayores importaciones han desplazado a la producción nacional y por lo tanto ha aumentado el desempleo, que aumentó la migración a 500,000 de gentes anual en fines de los 90. Entonces vemos cómo los problemas que la economía mexicana enfrenta, va a venir enfrentando desde aquel entonces a la fecha, sobre el 82 a la fecha tenemos un crecimiento de 2.4% promedio anual, y cada vez crecemos menos, como resultado de estas políticas de la reducción del tamaño de participación del Estado en la actividad económica, como resultado de la pérdida del manejo soberano de la política monetaria, y como resultado de estas políticas de libre comercio, donde en el libre comercio, esta libre movilidad de mercancías, quien gana han sido las empresas transnacionales y pierden los países. No por nada Donald Trump, que es un estadista pragmático, ha cuestionado el libre comercio, tomando en cuenta que no obstante que ellos lo impulsaron por décadas, terminaron siendo perdedores en el momento en el cual China ingresa a la Organización Mundial de Comercio en el 2001. Entonces China ha sido la economía victoriosa dentro de este proceso de globalización, y Estados Unidos, Europa, perdedores en este proceso, no se diga en el caso de México y América Latina. Entonces vemos que como en los últimos años a estas políticas antes mencionadas se le sumó las llamadas reformas estructurales, encaminadas ¿a qué? En reformas estructurales, de nuevo, de la apertura de los sectores estratégicos de la economía para promover entrada de capitales. De hecho, repito, desde los fines de los 80s, 90s, el gobierno había dejado de invertir en Pemex y se habían instituido, en el caso de Salinas de Gortari, las llamadas PDVSAs, que era, como la Constitución no permitía la participación directa de la inversión extranjera en los sectores estratégicos, se permitió vía este concepto de PDVSAs que se contabilizaba como deuda pública. Y con las reformas estructurales pasa a institucionalizarse esta inversión privada en la sociedad extranjera, en Pemex, en la CFE. ¿Y por qué? No. Hay que tomar en cuenta de que la cúpula empresarial mexicana en la década de los 40, 50 y 60 y hasta 70 no demandaba invertir en Pemex ni en la CFE ni en infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía mexicana crecía. El sector industrial ofrecía condiciones de rentabilidad y de crecimiento, y por lo tanto, repito, la burguesía invertía en dicho sector. Pero en el momento en el cual se abre la economía y la mayor parte de la industria, acá el ingeniero al rato nos va a decir su situación, no es competitiva frente a importaciones, pues lógico, la cúpula empresarial pues pasa a demandar invertir en los sectores de alta rentabilidad, que es el sector petrolero, el sector eléctrico. Entonces es de ahí que con las reformas estructurales se institucionaliza esta apertura de los sectores estratégicos a la cúpula empresarial. ¿Para qué? Para que no se vaya, invierta en el país. ¿Y para qué? Para promover entrada de capitales. Una cosa muy importante a destacar
es cómo estas políticas predominantes de más mercado, menos Estado, la apertura comercial, la autonomía central, la política de austeridad, han atentado sobre las condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Es decir, hemos pasado a tener menos industria, perdimos la autosuficiencia en granos básicos, y todo eso repercute en mayor déficit de comercio exterior. Mayor déficit de comercio exterior que requiere entrar capitales para poder financiarlo, para poder mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. Entonces, de ahí que en los últimos años se ha acentuado este proceso de extranjerización de la economía para contar con flujos de capital necesarios para financiar ese déficit de comercio exterior y mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. Lo que evidencia que la economía mexicana no tiene condiciones productivas ni financieras para mantener estable la relación peso-dólar, no tiene condiciones internas, productivas y financieras para mantener la libre movilidad de mercancías y capitales, sino la economía mexicana ha descansado en la entrada de capitales, lo cual nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad y de fragilidad, ¿no? Es decir, que se va a vender después de Pemex para poder seguir promoviendo entrada de capitales, para financiar el déficit del sector externo, para mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. Bueno, entonces el problema es que este proceso de desindustrialización, este bajo crecimiento, el hecho de que el rezago en la producción de granos básicos del sector agrícola, repito, se traduce en déficit de comercio exterior, que nos lleva a depender de entrada de capitales, pero por otro lado, se cumplió un bajo crecimiento, un problema de desempleo, de subempleo y de economía informal, y de violencia, que se recrudece cada vez más a lo largo y ancho del país. Entonces, antes, este desempleo, repito, emigraba a Estados Unidos y ya se sido funcional a la economía nacional por la cuestión de las remesas, donde se reciben arriba de 25.000, 30.000 millones de dólares anuales, que son buenos para financiarse desde el sector externo, para mejorar el ingreso de las familias que emigran. Pero en los últimos años, ante las medidas cada vez más difíciles de emigrar a Estados Unidos, pues lógico, se ha frenado esa migración y va aparejado ¿de qué? Del recrudecimiento de la violencia. Porque la gente tiene que sobrevivir de una u otra forma. Entonces, caemos en un círculo vicioso de que este desempleo, subempleo, economía informal se traduce en bajos salarios. Ahí está el estudio que salió de la OECD el día de ayer en los periódicos, donde el estudio fue sobre ingresos tributarios. Igual, ¿no? Esta economía informal se traduce en menor recaudación tributaria. La recaudación tributaria es 16.2% del Producto Interno Bruto, que es menos de la mitad que la recaudación tributaria de los países de la OECD, donde México participa, que es 34.2%. En el caso de la recaudación tributaria en Francia es 44%. Entonces, como la economía informal, actúa en detrimento de las finanzas públicas porque le reduce la captación tributaria al gobierno, entonces le reduce su capacidad de gasto, en el momento en el cual el gobierno no tiene control de la moneda para financiarse con ella, y al gobierno, al disminuir su gasto, se genera menos crecimiento y menos generación de empleo, ¿no? Entonces, polula, sigue incrementándose la economía informal, los bajos salarios, desempleo, subempleo, que contraen demanda, contraen el mercado interno y sigue frenando la actividad económica.
Entonces la economía pasa a depender del componente de las exportaciones. Pero en un contexto, quienes exportan son las empresas internacionales. Las empresas nacionales, la gran mayoría no tienen capacidad competitiva para ser exitosos en el mercado internacional. Y las empresas transnacionales que exportan tienen un alto componente importado. Es decir, traen insumos de China, de Asia, aprovechan la mano de obra y a partir de aquí exportan. Entonces, esta estrategia de crecimiento hacia afuera, que se impulsa con el Tratado de Libre Comercio, repito, ha sido actuado a favor de las empresas transnacionales ubicadas en el país, no de las empresas nacionales ni de los trabajadores, porque el empleo que generan las maquiladoras y las exportadoras transnacionales no contrarresta el desempleo derivado del rompimiento de cadenas productivas que la propia apertura comercial ha generado. No por nada, Donald Trump, lo que hace al llegar al gobierno es la no firma del Tratado Transpacífico y pasa a cuestionar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, donde finalmente impone sus condiciones, como lo vamos a ver más adelante. Y su entra a la política tributaria, poner los aranceles, que pasan a encarecer las importaciones, y eso pasa a crear condiciones de rentabilidad para impulsar el proceso de sustitución de importación, es decir, producir internamente los bienes que Estados Unidos había importando. Y a ello se suma la disminución de impuestos a las corporaciones, ¿justo para qué? Porque tengan mayor capacidad de inversión para incrementar la actividad productiva y su dinámica económica. De hecho, hasta hace el trimestre pasado, la economía de Estados Unidos traía un crecimiento del 4% mayor que el crecimiento de los años anteriores. Aunque en los últimos datos, 10% el regreso de utilidades de las empresas norteamericanas que operan en el exterior, en la perspectiva de que... Entonces ahí vemos cómo, decíamos, el pragmatismo del gobierno de Donald Trump, su preocupación cuál es, de que está perdiendo hegemonía frente a China, ¿no? Que al cabo de unos cuantos años China va a ser la economía hegemónica a nivel mundial. Entonces, para poder encarar esta situación, solamente es a través del desarrollo de fuerzas productivas, que no por nada es su lema de volver a ser lo que fueron antes. Y para volver a ser lo que fueron antes, tiene que ser no por lo financiero, sino por lo productivo. Y de allí, repito, toda su política industrial, a partir de los aranceles, a partir de la inversión de impuestos, para fomentar la inversión productiva en su país. Y no por nada también se ha opuesto a las políticas de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, al aumento de la tasa de interés. Porque al estar aumentando la tasa de interés de Estados Unidos, promueve entrada de capitales a dicho país y eso fortalece el dólar, y al fortalecerse el dólar se aprecia la moneda y pierde competitividad frente al exterior. Entonces ludifica la política arancelaria que está estableciendo, ¿no? Entonces vemos las consecuencias mismas de la política en Estados Unidos. Entonces fíjense ustedes, ¿no? De hecho hay quienes señalan que ningún presidente había cuestionado la política de la Reserva Federal. Y en uno de mis artículos, estos semanales, ahí señalo de que finalmente Donald Trump quisiera que la Reserva Federal no fuera autónoma, ¿no? Sino que perteneciera al gobierno. ¿Justo para qué? Pues para tener una política monetaria cambiaria en favor de las condiciones de competitividad que requiere la economía norteamericana para desarrollar su industria. Y se pasa a evidenciar, ¿no?, cómo esta autonomía de los bancos centrales responde a los intereses del sector financiero, no del sector productivo. Si la autonomía de los bancos centrales no responde repito, es para quitarle poder a los gobiernos, para obligar a los gobiernos a trabajar con austeridad fiscal y así reducir su tamaño y participación. ¿Para qué? Para aumentar la participación del sector empresarial en la economía. Y a su vez, esta autonomía del Banco Central, en el momento en el cual responde al objetivo de estabilizar la moneda, ¿quién controla la moneda? El sector financiero, que quiere la moneda estable, porque
que al desvalorizarse la moneda, se desvaloriza su capital. Repito, las políticas económicas no son neutras, responden a intereses del sector económico, que es el sector financiero. Entonces, decíamos cómo a nivel mundial con todo esto, la política arancelaria de Donald Trump en la perspectiva de retomar su desarrollo industrial, pues está generando toda una guerra comercial frente a China, frente a otros países, y está desacelerando el comercio mundial, y está desacelerando la dinámica económica de los países, y está desacelerando el comportamiento de las bolsas de valores. La bolsa de valores de Estados Unidos estaba creciendo mucho. En los primeros 15 meses del gobierno de Trump tenía una ganancia del 30% en 15 meses. Bastante, ¿verdad, creo? Una ganancia del 30% en 15 meses, pero bueno. Y resulta que en los últimos meses está en declive, ¿no? O sea, no drástico, pero sí ya llegó a su tope. Y así, todas estaba viendo una gráfica esta semana de la bolsa de valores en Alemania, Japón, China, Estados Unidos, bueno, la de México ni se diga, no ha caído. Entonces hay una desaceleración de los mercados. ¿Y por qué? Aquí ya estoy saltando, pero bueno. Por el riesgo de que se avecina a partir de la guerra comercial que se está dando una desaceleración de la economía mundial. Entonces los capitales asumen posiciones de precaución, no disminuyen sus actitudes de riesgo, ¿no? Y ahorita todo eso lo vamos a aterrizar en la economía mexicana, pero sigamos. Entonces estamos viendo que a nivel mundial y nacional, esas políticas económicas han favorecido más a lo financiero que a lo productivo. La industria se fue a China. Fíjense ustedes, la inversión en China está al 44% del Producto Interno Bruto y trae también una participación manufacturera muy alta, ¿no? 30 y tantos por ciento, 40% de la industria manufacturera en China. En cambio, hay procesos de industrialización. En Estados Unidos, la industria manufacturera en los 80 era 20%, actualmente es el 12%. Hay procesos de industrialización en Europa, en la propia Alemania también. En México, la industria manufacturera en el 80 era el 23% de la actividad económica, actualmente es el 16-17%. En Brasil es menor, también hay un proceso de industrialización en toda América Latina, ¿no? En cambio, lo financiero ha crecido. O sea, repito, el capital deja invertirse en manufactura, busca apropiarse de los sectores estratégicos, como en nuestra economía y muchas otras, y también en el sector financiero. Pero en el momento en el cual, repito, el sector financiero, o sea, la crisis de 2008-2009 también llevó a tomar experiencias a muchos inversionistas financieros. Repito, en los últimos meses se está evidenciando de que están dejando también esos mercados o sea, están optando más por cuestiones de liquidez ante esta creciente incertidumbre. Ahora, este proceso de la guerra comercial que se está dando a partir de los aranceles, porque ahí en el texto que elaboré, ahí me analizo todas las posturas que están a favor y en contra del proteccionismo. Aquellos que la gran mayoría está en contra del proteccionismo, la gran mayoría está a favor del libre comercio. Yo estoy a favor del proteccionismo. Los que critican el proteccionismo dicen, no, es que este genera inflación, este genera bajo crecimiento. Pero resulta que las economías a nivel mundial crecimos en los 40, 50, 60 y 70 gracias al proteccionismo, ¿no? A nivel mundial. Y hemos crecido menos a nivel mundial de los 80 a la fecha debido al libre comercio. Repito, el crecimiento se fue a China y se fue al resto de Asia, que son los que crecen. Los demás no crecen, ¿no?
Y repito, quien ha ganado con el libre comercio han sido las empresas transnacionales, ¿no? Las empresas norteamericanas ubicadas en México, ubicadas en China, en el resto de Asia, ¿no? Y no por nada Estados Unidos quiere que regresen a su país para potenciar su economía, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión es, bueno, sí, China en todos los foros internacionales defiende el libre comercio. ¿Por qué? Porque ha sido la ganadora dentro de ese proceso de libre comercio. Pero es inverosímil que el gobierno mexicano, que terminó la semana pasada, defendía, bueno, también el nuevo, el libre comercio, como si el país se hubiera beneficiado del libre comercio. Es preocupante, bueno, ahora sí cómo meter, que el nuevo gobierno ha demandado a este neoclásico, que ahora va a ser, ya es, ¿no?, subsecretario de América del Norte, en las relaciones exteriores, se hable, como el negociador de ese tratado, ¿no? Estados Unidos impuso sus condiciones a su favor. López Obrador dice, dice, el petróleo se respetó, el petróleo es nuestro. Sí, siempre ha sido, ¿no? Ahí está, en su sueldo, ¿no? Pero resulta que hay un capítulo de empresas públicas. En ese capítulo de empresas públicas, el gobierno está impedido de otorgar subsidios a las empresas públicas. Está prohibido el gobierno de actuar como garante crediticio de las empresas públicas. Y está prohibido que el gobierno otorgue créditos a las empresas públicas. Entonces eso implica, pues, que coloca a Pemex, ¿no?, en defección, o sea, en una situación de desventaja entre las empresas transnacionales que pueden operar en la industria petrolera, ¿no? Y ahí también se especifica en ese capítulo que si la empresa entra en problemas de insolvencia, que pague con activos, ¿no? Entonces eso va a la desaparición de las empresas públicas. Y también en su discurso ha dicho, no, dice, vamos a fortalecer a las empresas públicas. Pero para fortalecer las empresas públicas tiene que darse un presupuesto tremendo, que no alcanza con combate a la corrupción, porque supuestamente el combate a la corrupción va a dar para todo, y no va a dar para todo, en absoluto, ¿no? Fíjense ustedes, el propio Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que trabaja la política económica a nivel mundial, en un trabajo de abril del 2016, que sería bueno que el nuevo secretario de Hacienda leyera, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional permite trabajar a los gobiernos con déficit público en favor del desarrollo tecnológico, en favor de los sectores altamente productivos. ¿Por qué? Porque eso no te genera inflación. Y los sectores altamente productivos te crean capacidad de pago, si acaso tienes que emitir deuda. En estas transacciones público-privadas que operan en Pemex y en la CFE, las empresas tienen ganancias arriba del 30%. Entonces, perfectamente se puede incrementar el presupuesto a Pemex y a la CFE, justo para limitar la privatización en esos sectores, y te van a ganar una ganancia tremenda, ¿no?, si caes en deuda para poderla pagar, ¿no? Y dentro del enfoque teórico en el cual yo me manejo, de la teoría moderna del dinero, te dicen que un gobierno soberano no necesita de impuestos ni de deuda para gastar. Tú puedes gastar en sectores altamente productivos sin necesidad de recurrir a deuda, porque estos sectores altamente productivos te van a incrementar la productividad y no te van a crear inflación, no te van a crear déficit de comercio exterior que te lleve a caer en deuda. O sea, la deuda es para regular la liquidez de la economía. Si la liquidez que tú estás inyectando en la economía te crea presiones inflacionarias, pues sí, entonces emites deuda para sacar liquidez y frenar las presiones inflacionarias o las presiones sobre el sector externo. Pero bueno, hay de economistas en este país y a nivel mundial. Porque la cuestión es de que no hay un vasito de agua. No, está bien, café. No hay problema.
Fíjense, el nuevo gobierno estuvo de acuerdo con el nuevo Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Justo para mandar señales a los mercados de que se mantiene la línea política económica, y de hecho, o sea, no sé si lean mis artículos, yo he venido cuestionando esas políticas diciendo, bueno, ¿para qué se va a gobernar? ¿Para los mercados o para el país? ¿No? Porque el 1 de julio la gente votó por un cambio en todo sentido, que incluye lo económico. Es decir, no se puede seguir gobernando por los mercados, no se puede seguir manteniendo una política macroeconómica donde el sector financiero, el sector bancario ha sido victorioso. Repito, tenemos menos industria, perdimos la autosuficiencia de granos básicos, tenemos todo el problema de desempleo, subempleo, economía informal, bajos salarios, una creciente desigualdad de ingresos, una alta vulnerabilidad, que al mantener la política económica que ha venido predominando, vamos a un contexto de crisis. Repito, si la crisis no se ha manifestado, ha sido por la entrada de capitales, por lo que hemos estado vendiendo el país. Pero ya no tenemos más activos que vender para seguir promoviendo entrada de capitales y seguir financiando el sector externo y seguir pagando la deuda que esta situación nos ha generado, ¿no? Entonces, él ha dicho que en 3 años no va a cambiar nada, pero no vamos a llegar a 3 años, que el 22 de julio, para tener más mayoría en la Cámara de Diputados y así realizar cambios constitucionales. La cuestión es, perdón, de que, o sea, yo lo tengo escrito desde hace rato, yo dije, gane quien gane, vamos a un contexto de crisis, como resultado de la política económica del periodo predominante. Y lógico, y al manifestarse la crisis, pues no se van a echar la culpa a él, ¿no? Y el capital no es tonto, ¿eh? El capital no es tonto. No por nada no metieron las manos para hacer un fraude mayúsculo, justo también para desprestigiar la llamada izquierda, entre comillas, de que no es apta para gobernar, ¿no? Y así ellos regresan a ser peor que tal, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es, fíjense ustedes, este señor, no sé si sea amigo suyo, ingeniero, el señor Romo, que yo he escrito varios artículos en contra de él. A medias. Ya está matando, ya está quitándose para allá. Fíjese, este señor, que es economista de la NAWAC, dice, el gobierno se va a amarrar el cinturón para que el sector privado sea el motor del crecimiento, ¿no? Eso es no entender nada de economía, ¿no? Fíjense ustedes, en 1980 la inversión pública era 43% del total de la inversión, o sea, 57% era inversión privada, ¿no? Y actualmente la inversión pública es 3% del Producto Interno Bruto. O sea, en aquel entonces era 13% del Producto Interno Bruto y actualmente es 3%. Entonces, y cuando la inversión pública era alta, actuaba como motor de crecimiento, ¿no? Dinamizaba la economía y jalaba la inversión privada. O sea, la misma creación de infraestructura, donde todos los caminos y demás, donde la gente no pagaba para ir de un lugar a otro, ¿no? Eso favorecía, no, déjala aquí también, gracias, los dos. O es una cosa u otra. Por economía. Tengo que escoger. No te hará chocar. Bueno, entonces, es decir, la inversión pública es fundamental para funcionar toda la dinámica económica, tanto en infraestructura como para potenciar los sectores estratégicos que subsidiaban, ¿no? La industria, la electricidad y la inversión del sector privado. Entonces,
esas políticas de austeridad han disminuido la inversión pública, el gasto público, y repito, ya están las consecuencias del menor crecimiento económico. Entonces, el decir que el gobierno se va a amarrar el cinturón para que el sector privado sea el motor del crecimiento, repito, es no entender la economía. ¿No? Si el gobierno restringe el gasto, ¿a quién le van a producir? ¿A quién, ¿Para quién va a producir el sector privado? ¿No? Si el gobierno está gastando menos, está contrayendo el mercado interno, ¿no? Y el sector privado nacional tendría que tener gasto público deficitario, ¿en favor de qué? En favor de apuntalar la dinámica productiva para disminuir importaciones, disminuir el del comercio exterior y así apalancar la dinámica económica. Porque por otro cual el gobierno gasta menos, pues menos crecimiento de productividad, menos crecimiento del mercado interno y menos crecimiento económico, o sea, vamos a un contexto de estancamiento, ¿no? De recesión. Y luego también ese mismo señor, el que va a ser el vicepresidente, es ya el vicepresidente de este país, ¿no? Ha dicho, hay que ahorrar para gastar. ¿Qué pasa si todos nosotros ahorráramos? ¿No? Pues cae el consumo, ¿no? Cae la demanda, ¿no? Entonces van a caer las ventas de las empresas y van a caer los ingresos de las empresas y cae el ahorro nacional. Porque el ahorro es una resultante del ingreso. ¿Está claro? Entonces, hay que ahorrar para gastar. Si el fíjense, esta recaudación del 16% del Producto Interno Bruto es porque resultado que el gobierno ha venido gastando menos. Un gobierno recauda lo que gasta. Si el gobierno gasta poco, por lógico te frena la actividad económica, o sea, pasan a vender menos las empresas, tienen menos ingresos las empresas, ¿no? Y al tener menos ingresos, pues pagan menos impuestos. O sea, pongamos el impuesto 20%, ¿no? Es diferente si el ingreso es 100 a que si el ingreso es 200. ¿No? O sea, si el ingreso es 100, el gobierno recauda 20. Pero si el ingreso es 200, el gobierno recauda 40. Entonces trata de incrementar el ingreso nacional gastando más para recaudar más. Entonces, esto que hay que ahorrar para gastar, repito, es no saber economía, ¿no? Es decir, es el mismo mentalidad de los economistas que han venido gobernando este país desde los 80 hasta la fecha. Y eso es preocupante, ¿no? Porque ¿qué cuánta transformación estamos hablando, no? Sí, no por nada están los crímenes, se están duplicando cada vez esta semana con respecto a los que venían, ¿no? Sí, o sea, mientras siga el problema de desempleo, de bajos salarios, de creciente desigualdad de ingresos, no se la violencia. Pero bueno, sigamos. Entonces, estamos viendo este artículo que titulé la lucha de clases en el Congreso. Sí. Hace muchos años. Que me dijo, oye, quiero que me apoyes. ¿Cómo? Dijo, haz propuestas de iniciativa de ley. Y ya, perfecto. Entonces, resulta que se presentó una sobre banca de desarrollo social. Esa no la elaboré yo solamente vi la versión y hice modificaciones. Y ahí se pretende que la bronca es que hemos dejado de tener banca de desarrollo. O sea, Nacional Financiera quedó en la historia y jugó un papel muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Y no sé, si te mandé la semana pasada, se invitó al director del Instituto Levy de Bar College, ahí donde yo estuve en mi año sabático, un economista muy connotado, Dimitri Papadimitriou. Él hasta hace 2 meses fue ministro de Economía y Desarrollo en Grecia. Él es griego norteamericano y ellos realizan en el Instituto de Economía Levy varios seminarios, y en esos seminarios va gente de la Reserva Federal de Estados Unidos, va gente de Wall Street, se hacen discusiones muy, muy importantes. Bueno, me tocó cuando estuve en el año sabático participar ahí.
Entonces él vino a dar la semana pasada. Pero resulta que una banca de desarrollo requiere presupuesto, ¿no? Para poder otorgar créditos subsidiados a favor de la producción, cooperativas, pequeñas empresas, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a hacer con política de austeridad fiscal? ¿No? Donde están recortando por todas partes para lograr la austeridad fiscal. Es de nuevo no entender de economía. Es decir, bueno, entonces ahorita me voy más al presupuesto. La primera iniciativa que yo hice fue cambiar los objetivos del Banco Central. Ahí el problema fue que un diputado que antes fue senador, cuando fue senador presentó una iniciativa sobre lo mismo, ¿no? Y el vato también no sabe nada de economía, ¿no? Porque el vato plantea en su iniciativa utilizar las reservas internacionales para incrementar el gasto público, ¿no? Las reservas internacionales no son nuestras, es el capital que entra y se va en cualquier momento, entonces tú tienes que tener esas reservas para encarar la demanda de salida de capitales. Y la que yo hice, que está, vamos a platicar de ella, bien sustentada, ahí está, sí la firmaron los 29 diputados, pero el que la presentó fue ese vato, ese diputado. Y él habló de la suya, no habló de la otra que estaba votada por todos los diputados. Entonces la prensa se fue en contra de la iniciativa de él, como si fuera la única que había presentado este partido, ¿no? Pero bueno, en esta iniciativa de cambiar los objetivos del Banco Central, ahí tomé como referencia a la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos, en su constitución, la constitución dice que tiene que compatibilizar baja inflación con alto empleo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta de que la Reserva Federal mantuvo una tasa de interés 0.25% desde el 2009 hasta diciembre del 2015 y aumentaba la tasa de interés de 0.25 a 0.5 cuando la tasa de desempleo estaba en 4%, ¿no? O sea, había disminuido de 10 a 4, entonces ahí fue cuando aumentaron la tasa de interés y la siguieron aumentando, ahorita está en 2% porque la tasa de desempleo está en 3.7. Pero bueno, entonces fíjense ustedes, ¿no? Esta es una iniciativa muy importante, ¿no? O sea, compatibilizar baja inflación con crecimiento, con alto empleo. ¿Por qué razón? Como yo soy profesor, siempre utilizo el pizarrón, ¿no? ¿Trae algún marcador? Sí. ¿Sí? Bueno, digo, es una cosa sencilla, ¿no? Sí, lo volteamos. No, que voltee, no te lo vas a utilizar así, nomás. Va a tener que sintetizar su intervención en 2 minutos. Sí, uy. Minuto y medio. Ya tiene miedo. Me tiene miedo. Comenzando para